Soy consciente que mis papás fueron grandes maestros de enseñarnos a cómo soñar, a cómo trazar objetivos medibles, alcanzables, realizables y sostenibles. Es que eso sí es posible, pero para llegar ahí hay un camino bien largo, ¿verdad tú? Y el largo plazo se ha convertido en quizás la palabra favorita que me recuerdo todos los días. Pero como yo digo, ¿verdad tú? O sea, Dios no te da lo que tú querés, sino lo que necesitas y lo que es bueno para ti. Y Dios dijo, de plano, no es por ahí. Y cuando yo quise tomarme un tiempo de vacaciones en esta farmacéutica para poder estudiar para mis privados, pues me dijeron que no se podía. Y ahí es donde viene mi primer tema de decir, ¿qué hago? Me permitieron aprender a ser empresaria con su empresa y la confianza que ellos han depositado en mí ha sido increíble, ¿verdad? Para mí Soluciones Genéticas es mi hija mayor, ¿verdad? Es mi primogénita y es una empresa que cuido más que a mi propia vida. Pero lo que sí te puedo decir es que no quiero olvidar nunca cómo empecé. Quiero recordarme de cada noche, de cada tarde, vendiendo chicles en la calle, porque eso me va a mantener consciente de dónde vengo y de que el esfuerzo continuo y constante en el largo plazo es lo que te lleva al siguiente nivel. Y yo, ay, gracias, yo estaba como en un estado así como de no puedo creer que esté aquí, ¿verdad? O sea, la chica que vende chicles en la calle estaba platicando con Chris Garner. Orden, disciplina y honestidad superan inteligencia. Ser empresaria no es mi mejor título. De hecho, te diría que es el que pongo quizás de último. Mi mejor título realmente es uno, ser buena persona. Bienvenidos a Ser Más, el podcast donde te ayudamos a ser más en motivación, ventas y emprendimiento. Aquí creemos que todos los días son una oportunidad para sobrepasar nuestros propios límites, para ser más y para lograr nuestros propios sueños e inspirar a aquellos que nos rodean. Hola, hoy tengo una invitada de lujo. Estoy seguro, convencido que será de mucha bendición, de mucho aporte para nuestra comunidad de Ser Más y que junto con ella conoceremos esa experiencia de vida, sobre todo también ese corazón generoso que de verdad no sé cómo le hace para ayudar a tantas personas y que en algún momento también me ayudó a mí. Así que hoy tengo el gusto y el privilegio que esté con nosotros Heidi Juárez, una empresaria guatemalteca admirable. Gracias, Heidi, de verdad por estar aquí conmigo y apoyar a esta comunidad de Ser Más. Bienvenida. Gracias, Jorge Mario. El honor es mío. Imagínate qué bendición poder estar en un proyecto tan importante que genera tanto impacto como Ser Más, ¿verdad? Y de una persona tan extraordinaria como tú. Gracias por todo lo que has dicho, pero solo es en mí lo que hay en ti definitivamente, ¿verdad? Somos espejo y solo estás hablando de lo maravilloso y extraordinario que tú eres también. Gracias. Es un placer. No, gracias, Heidi. Qué linda por esas palabras. Y yo creo que es así la vida, ¿verdad? Lo que uno ve, lo que uno piensa, pues así es lo que uno refleja en su corazón, pero de verdad es genuino, Heidi. Heidi, contanos un poquito. ¿Quién es Heidi con sus propias palabras? Madre mía. Bueno, pues ya sabes, ¿verdad? Yo soy Heidi Juárez Carrillo, una guatemalteca de corazón. Creo que hasta mi atuendo hoy lo dice. Soy una persona normal como tú y como yo, a diferencia que tú eres un cromosoma XY, yo soy un cromosoma XX. Mi pasión es la genética, la medicina, la salud. Vengo de una familia fantástica, ¿verdad? Una familia disfuncional, pero muy funcional, como todas, y donde tuve el privilegio de nacer en el hogar de dos padres extraordinarios que me enseñaron a amar la vida, ¿verdad? A querer realmente ser alguien que genera valor en el mundo. Tengo 48 años, ¿verdad? Y me encanta decir que tengo 48 años, porque la verdad es una bendición estar vivos, amanecer y tener el privilegio de llegar a la edad en la que estoy. Mucha gente muere antes, ¿verdad? Y sin tener todos los privilegios y bendiciones que yo he tenido. Y lo más importante es que soy una empleada de Dios, ¿verdad? Y trabajo fuertemente, no quiero que me quite el chance, por lo menos no de momento. Quiero llegar a los 90 años, pero solo te puedo decir que soy una mujer que tiene claro un propósito, dejar el mundo mejor de como lo estoy encontrando. Y seguro que ya lo has hecho, pero te conozco, seguís y no te quedas conforme hasta lograr más, pero ya has hecho mucho, créeme.
Heidi, contanos un poquito de tu niñez. ¿Qué recuerdos tenés? Y háblanos un poquito de tu familia. Pues mira, soy la más pequeña, ¿verdad? Soy la colada, dicen por ahí, ¿verdad? Pero realmente no soy la colada, soy la que vino a completar mi familia y estoy convencida que mis padres hicieron un esfuerzo increíble por darme lo mejor. Fui prematura. Mi papá y mi mamá me cuentan que cabía en una mano, ¿verdad? Que pesé apenas 2 libras, que pasaron 6 meses tratando de lograr que yo sobreviviera. Nací de 8 meses, pero al final creo que el nacer temprano y vivir en grande, dice una gran terapista neonatal, y es cierto, ¿verdad? El nacer temprano, vivir en grande es una de las cosas que vas aprendiendo en este mundo. Soy zurda. Entonces, imagínate que desde pequeña me ha tocado ver el mundo al revés, ¿verdad? Los pupitres en la escuela eran inversos, me tocaba escribir en el aire, todo el mundo se reía porque escribías al revés, porque ponías el cuaderno al revés, pero al final el ser zurda me hizo también entender que ser diferente no es malo, es bueno, y que lo importante está en desarrollar esas capacidades y talentos y ver a todo el mundo con dignidad y con respeto. Tengo una mamá que yo siempre digo que mi mamá es como hermana o prima hermana de Hitler, algo así, ¿verdad? Tengo una mamá y mi mamá se ríe cada vez que me voy a decir esto, pero sí, tengo una mamá súper hitleriana. Mi mamá es y seguirá hasta el último día de su vida una mujer súper estructurada, súper disciplinada, con una exigencia bárbara. Mi mamá de pequeña me rompía las hojas de las planas y no estaban impecables. Y me decía, lo único que te lleva a la excelencia es la exigencia. Para mi mamá, un 8 era como, no, tú puedes dar más. Si no es tu 100, no está bien, no estás haciendo tu mejor esfuerzo. Y tengo un papá que es todo lo contrario, relajado, alegre, el alma de las fiestas. Mi papá siempre dice, el que nació para triste, ni bolos contento, ¿verdad? Coatepecano de corazón, que creció en Xela, él ama Xela, parece más de Xela que de Coatepeque. Mi papá es como ese complemento de mi mamá, ¿verdad? Ambos súper parranderos, gente alegre. A la fecha, a sus 76 años, bailan, son el alma y la diversión de cualquier evento. Y lo mejor, muy sanos, sin ningún vicio. En casa nunca supimos lo que era tener un vicio o ver a papá con alguna adicción o mamá, jamás. ¿Verdad? Papás trabajadores, luchadores, pero siempre nos inculcaron algo muy importante, nuestros 4 valores, ¿verdad? Dios, tu vida, la familia y los amigos. Y esos han sido los 4 pilares de los Juárez Carrillo. Y a la fecha yo trato de no olvidar esos valores y esos pilares porque eso es lo que nos conduce a salir a ser buenas personas todos los días. Mi mamá siempre nos dijo, hay que compartir lo mejor que uno tiene y no lo que te sobra, porque la verdadera caridad está en compartir lo mejor que tienes, no lo que te sobra. Y eso me hizo mucha reflexión a mí de cuando de repente pedían en el colegio algún regalito, un juguete, o mandaban la nota de que si llevabas algo en buen estado que tuvieras en tu casa, que lo llevaras porque lo íbamos a ir a donar a algún lugar, ¿verdad? Y mi mamá siempre nos llevaba a comprar algo nuevo. Y yo decía, mamá, pero si los demás van a llevar algo que ya está sin uso en casa. Y mi mamá siempre me decía eso, la verdadera caridad está en compartir lo mejor que tienes y no lo que te sobra. Entonces tal vez es algo sencillo, pero hay que darle a la gente lo mejor. Y así lo hacíamos. Y hace tiempo me volví un poco famosa por la historia de la alcancía, ¿verdad? Desde muy pequeños, yo tengo muy presente cómo en la primera semana del mes de enero, mis papás nos subían al carro. En aquel entonces era un escarabajo anaranjado que tenía mi papá. Recuerdo muchísimo ese bochito. Y nos íbamos a la Antigua. Y nos íbamos a San Felipe, al mercado de San Felipe. Y mi mamá nos ponía a escoger a todos la alcancía más grande que hubiera, ¿verdad? Y recuerdo muy bien el famoso tecolotón, ¿verdad? Un tecolote inmenso. Y mi mamá nos hacía cargar a los 3 el tecolote y mi papá decía, ¿están seguros que ese es el que quieren este año? Sí, ese queremos. Y cuando regresábamos a la casa, nos daban los lineamientos del objetivo del año. Y durante muchos años el objetivo, Jorge Mario, era llenar ese tecolote para juntar el dinero para a fin de año tener la canasta de Navidad. Y la canasta de Navidad, que sigue siendo una tradición en casa, pero hoy papá lo aporta para sus nietas, ¿verdad? Porque es un abuelo extraordinario, igual que mi mamá. Y ahora ellos lo donan, ¿verdad? Ya no hay que ponerlo entre todos. Y era decir, vamos a tener un objetivo y juntos, en equipo, como familia, vamos a cumplir ese objetivo para que en diciembre podamos ir. En aquel entonces me recuerdo que había un lugar que se llamaba Exclusivas y otro que se llamaba Selectas, que ya ni existen. Y vamos a ir a comprar los famosos dulces Brach.
¿verdad? Que eran solo dulces importados, chocolates, mentas y demás. Y era tan extraordinario esperar el 15 de diciembre, porque entre los 5 envolvíamos el tecolotón o el aguacatón, lo que fuera, ¿verdad? Hubo miles de alcancías y lo envolvíamos en una sábana y entre los 5 lo estrellábamos en el patio y luego regresábamos a la sala, todos tirados en el piso, a contar todas las fichas. Y hoy te puedo decir que eso cobra todavía más relevancia de lo que pasaba en mi infancia, Jorge Mario, porque soy consciente que mis papás fueron grandes maestros de enseñarnos a cómo soñar, a cómo trazar objetivos con fechas, pero hacerlos lo que aprendimos en la universidad, MARIS, ¿verdad? Medibles, alcanzables, realizables y sostenibles. Y para mí hoy el valor de ver una alcancía es más allá de lo que sucedía, sino que es una lección de vida que quiero atesorar y que hemos tratado incluso a mis sobrinas y a mis primos y demás, compartir la importancia de trazarse metas en equipo. Y eso es algo que recuerdo muchísimo en mi infancia. Yo recuerdo muchísimo el 15 de diciembre de 1984, que fue el día que yo hice mi primera comunión. Para mí ese fue un día impecable, o sea, fue uno de los mejores días de mi vida, ¿verdad? Y para mí el 15 de diciembre es una fecha que yo celebro mucho porque fue como tener ese encuentro con ese Jesús que papá y mamá me enseñaban con sus acciones, más que con lo que yo escuchaba en la iglesia, ¿verdad? Y ese también fue un momento bien importante. Ser la más pequeña me tocó aprender a sobrevivir, ¿verdad? Porque mis hermanos mayores, ellos vivían en su mundo y yo quería jugar y había que negociar, ¿verdad? Mi hermano, que a ese le encantaba el fútbol, le encantaba todo lo intenso, ¿verdad? Y yo, con tal de jugar con él, pared raspada, con la cabeza abierta, ¿verdad? O sea, me pasó de todo con mi hermano, ¿verdad? Un día me rebané el dedo gordo del pie, o sea, ¿verdad? Que de esas aventuras que tú decís, wow, pero todavía lo recuerdo muchísimo. Estudiaba mucho porque mi mamá era sumamente exigente. Entonces yo decía a la madre, mi mamá se va a enojar conmigo, mi mamá, y a mí sí me pegaron, pues, o sea, tengo que reconocer que a mí, yo sí supe lo que era la chancla, el cincho, el manotazo, el jalón de oreja, ¿verdad? Y uno en su momento cree que es violencia, ¿verdad? Que es agresión, pero al final también te das cuenta que tuvo su efecto positivo, ¿verdad? Porque hoy creo que tanto mis hermanos como yo somos buenas personas, trabajadores, los 3 empresarios y sobre todo los 3 con una convicción de que hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? Y tuve una infancia feliz, ¿verdad? No perfecta, porque nadie tiene una infancia perfecta, pero yo creo que eso es lo perfecto, lo imperfecto, ¿verdad? Y ahí construís la resiliencia, construís la paciencia, construís el valor del esfuerzo y sobre todo te das cuenta que todo toma un tiempo, ¿verdad? Mi mamá y mi papá fueron de muchos no. Yo nunca me fui a dormir a la casa de nadie, pues. O sea, para mí era prohibidísimo irme a dormir a la casa de alguien. Pero también nuestra casa se convirtió en el hotel de todos, ¿verdad? Todos nuestros amigos llegaban a la casa y mi mamá ponía en la refri la lista de lo que le tocaba hacer a cada uno. Y yo decía, esa mi mamá, qué hitleriana, ¿va? Recuerdo un amigo de mi hermano que casi que vivió en la casa por un montón de tiempo y lo llegamos a querer como un hermano, ¿verdad? Pero mi mamá también, te toca lavar los trastos hoy, levantar la mesa, hoy no has lavado el baño, tenés que tender la cama. Yo decía, ¿cómo le puede gustar estar aquí, verdad? Y ahí vivía con nosotros. La mayoría de nuestros amigos conocen a nuestros papás. Mi mamá siempre dijo algo que a mí me marcó y decía, bajo mis ojos y los de tu papá todo va a estar seguro. Yo confío en ustedes, pero no sé y no confío cómo están siendo educados los demás chicos de su generación. Y entonces mis papás se encargaron de ser los papás más geniales. Entonces todos nuestros amigos conocen a nuestros papás y son súper amigos y a veces llegan nuestros amigos a visitar a la casa y mis papás, fíjate que vino fulanito, vino menganito y yo, pero es que son nuestros amigos. Y eso es algo que hoy de adulta valoro muchísimo porque me doy cuenta que hicieron un buen trabajo. Yo te puedo decir, Jorge Mario, al día de hoy nunca he visto la droga, nunca he estado borracha o pasada de tragos, nunca he consumido alguna sustancia, ¿no? O sea, no conozco eso. Nunca tuve amigos que me ofrecieran caer en algún vicio o algo. Y mi conclusión es que fue así porque tuve una mamá que vigilaba constantemente mi entorno y estuvo como un león
protegiéndonos a los tres para que no cayéramos en situaciones adversas, ¿verdad? Más de alguno cometió sus errores como cualquier persona, pero creo que rápidamente mi mamá pudo detectar y jalarnos al redil, y mi papá pues siempre aceptó la forma en que mi mamá trataba de formarnos y llevarnos, y también es algo que ayudó, porque habían acuerdos sin estar de acuerdo, ¿verdad? Y eso creo que hizo que tuviéramos una adolescencia y una infancia sana, productiva. Mi mamá nos metía en muchos deportes y cosas, los tres éramos muy activos. Y en resumen te digo, creo que fue una infancia que nos hizo todas las bases para llegar a ser adultos de bien y poder aportar a la sociedad, ¿verdad? Que creo que ese era como el objetivo más grande de mi mamá, entregar 3 ciudadanos honestos, correctos y sobre todo que generaran impacto en el país. Qué bueno, porque lo cumplió. Y fíjate que qué interesante, cabalmente hace unos días platicaba con un amigo y él pues está en un giro de negocios pues que conoce a otras personas de diferentes países. Y él me dice, mira, no te imaginas lo cerca que yo he estado de ver la droga. Y por supuesto me han ofrecido, pero siempre estoy escuchando las palabras de mi mamá. Y si por alguien yo no he probado, es por mi mamá, ¿verdad? Y coincide con lo que decís, Heidi. Gracias por compartirlo. Ahora, Heidi, ¿cómo comenzás en el mundo de los negocios? Ay, Dios. Bueno, mira, yo soñaba con ser médico, ¿verdad? Mi sueño frustrado, y ese sí fijo no lo voy a cumplir. Bueno, tengo 2 sueños que de plano ya no voy a cumplir, pero uno de ellos es pues ser médico, ¿verdad? No podía yo permitirme estar 6, 7 años para sacar la medicina general y otros tantos más en una especialidad. No me lo podía permitir. Pues vengo de una familia normal, no vengo de una familia de empresarios, vengo de una familia de un papá y mamá que se esforzaron y trabajaron siempre por darnos lo mejor. Yo nunca conocí Disney de niña, ¿verdad? Tú nunca me subí a un avión. La primera vez que me subí a un avión fue a mis 20 y tantos años, cuando pude darme el honor y el privilegio de invitar a mis papás a viajar. Y me recuerdo que el primer viaje que hicimos fue para cumplir una promesa que yo le había hecho a mi papá de llevarlo a ver a la Basílica de Guadalupe, a la Virgencita, de la cual mi papá es devoto. Y pues toda nuestra familia está consagrada a la Virgen de Guadalupe. Y eso para mí es como esos wow moments, ¿verdad? Esas victorias internas que decís, lo pensé, lo soñé, me esforcé y se concretó. Pero el sueño con el que todos salimos es, bueno, voy a estudiar, me voy a dar de la U, voy a ser un gerente exitoso y después me voy a convertir en un mega empresario, ¿verdad? Y uno ya hasta se ve con el escritorio perfecto, ¿verdad? Con la pluma Montblanc y la computadora fantástica y demás, pero es que eso sí es posible, pero para llegar ahí hay un camino bien largo, ¿verdad tú? Y el largo plazo se ha convertido en quizás la palabra favorita que me recuerdo todos los días. Yo empecé trabajando en farmacéuticas porque me encanta la medicina y para mí la medicina es mi pasión, y estoy convencida que aunque yo no sea médico, quiero nicharme y trabajar en esa categoría, porque creo que es una categoría que tiene algo hermoso. Tú estás igual en esa categoría, y es que trabajamos para salvar vidas, ¿verdad? Que invertís para poder realmente mejorar la calidad de vida de las personas y ayudar a médicos y a pacientes a ese proceso que en algún momento conduce al final, ¿verdad? Y para mí eso siempre ha sido apasionante. Y cuando me gradué del colegio, la directora del colegio me dijo, mire, pues como usted es el mejor promedio, tiene derecho a escoger a dónde se quiere ir. Y yo, qué maravilloso, ¿verdad? Y entonces me puso 2 opciones y realmente me puso 3 opciones. Me puso Embajada Americana, y en aquel entonces la MAES, hoy por hoy es Bayer, y la tercera opción que me puso fue Abbott. Y a mí me gustó el logo de Abbott. Y dije, qué bonita esa A. Y pensaba en Abbott y Costello, ¿verdad? Que era esa caricatura que yo miraba de niña. Yo le dije, no, Esther, no se preocupe. Yo me quedo con la Abbott. Está bien, gracias por darme esa oportunidad. Bueno, entonces confirmemos en la Abbott. Y cuando entro a hacer mis prácticas de secretariado bilingüe, yo me enamoré, ¿verdad? Me enamoré de todo lo que se hacía de investigación y desarrollo en nutrición para niños, los antibióticos, toda la línea neurológica y demás. Y ahí empecé.
Me costó mucho cerrar la universidad. O sea, para mí fue bien difícil porque pues me tocaba trabajar, estudiar. Yo salía a las 5 de la tarde de la oficina y me tenía que ir hasta Vista Hermosa a la universidad. Llegaba siempre tarde. O sea, el primer curso casi que a control remoto y me asignaba las clases más sencillas, ¿verdad tú? Para que así, si no llegaba, por lo menos leer y hacer cosas para pasar la materia. Y las clases más numéricas o más de detalle me las asignaba en el curso de las 7 de la noche. Y así fue pensando en que yo quería llegar a ser una gran gerente en esta farmacéutica. Pero como yo digo, ¿verdad tú? O sea, Dios no te da lo que tú querés, sino lo que necesitas y lo que es bueno para ti. Y Dios dijo, de plano, no es por ahí. Y cuando yo quise tomarme un tiempo de vacaciones en esta farmacéutica para poder estudiar para mis privados, pues me dijeron que no se podía. Y ahí es donde viene mi primer tema de decir, ¿qué hago? Y entonces renuncio. Y me voy, ¿verdad? Yo dije, de plano van a pelear por mí porque yo súper buena colaboradora, ¿verdad? O sea, la niña bien de la empresa, la chiquita que hacía todo de la mejor manera. Pero luego me voy muy frustrada, muy decepcionada, ¿verdad? Decir cómo es posible después de que yo di tanto esfuerzo y que hice tanto bueno, pero pues ahí no era, ¿verdad tú? Y luego me contratan en otra farmacéutica y me dicen, mira, sabemos que querés un tiempo, pero pues venite y empezó a trabajar en enero. Y yo, qué maravilloso, ¿verdad? Porque tuve 2 meses donde pues me contrataron, no fui esos 2 meses, me dediqué a estudiar y en enero yo empecé en el nuevo trabajo, entonces como que me quedé más tranquila. La mala suerte fue que 4 años después esa empresa fue absorbida por otra gran farmacéutica y pues prácticamente me despidieron, ¿verdad? Y ahí es donde empieza realmente ese proceso para comenzar a creer que podía hacer algo distinto, Jorge Mario. Me prometí no volver a ninguna farmacéutica. Sabía que venía un tema de globalización y de compras y ventas de farmacéuticas y yo dije, esto fue hoy aquí, mañana va a ser allá, pasado va a ser por aquí y pasado va a ser más allá. Entonces, de plano no. Y ahí es donde empecé a comer chucho, literalmente, ¿verdad? Porque me di cuenta que no era fácil. Los empleos, tú sabes que en Guatemala no están a la orden del día. O sea, hay empleos, pero no hay suficientes empleos, ni tampoco con las condiciones que uno a veces necesita por distancia, por lo que fuera. Y entonces ahí es donde monto mi primer negocio, mi primera empresa, ¿verdad? Mi primera empresa estaba ubicada en la Plazuela España, de 4 a 10 de la noche, a veces hasta las 11. Y pues puse una venta de chicles, ¿verdad? Soy chiclera de corazón, siempre lo digo. Y así comencé, vendiendo chicles en la calle. ¿Y por qué ese producto? Porque era para lo que me alcanzaba, para tener algo en qué invertir, ¿verdad? No tenía más. En ese ínterin, pues mi hermana enfermó, mi papá también, mi papá se quedó sin empleo, a mi mamá le cerraron sus proyectos y entonces viene un declive económico terrible y como familia pues literalmente out, ¿verdad? Así, ahí es donde te vas dando cuenta que no hay que dar nada por sentado, ¿verdad, Jorge Mario? Que la vida te puede cambiar en un segundo y que lo material va y viene. Eso es de mis grandes aprendizajes de vida. Yo hoy por hoy soy cero afanada a las cosas materiales, ¿verdad? Mi esposo hasta me dice que tengo hoyos en los pantalones porque a todo el mundo le ando dando cosas, pero no es así. Yo creo que hoy estoy convencida que el dinero no me determina, que mi condición socioeconómica tampoco me determina, pero lo que sí me determina es saber de qué estoy hecha y la capacidad que tengo de hacer todo por mi familia. Y pues había que ver qué hacer. Y yo dije, bueno, mientras logro juntar dinero para irme a Estados Unidos, la clásica historia, ¿verdad? Me voy a Estados Unidos y ahí algo puedo hacer y ya mandaré dinero y demás. Y luego me doy cuenta que esa no es la ruta, que mi mamá siempre nos ha enseñado que no importa cómo, cuándo y dónde, pero juntos. Entonces digo, no, irme no es una opción, pero tampoco quiero regresar a lo mismo. Y me tocó. Empecé vendiendo chicles en la calle y a esto sumale que había una hipoteca importante para salvar una finca que pues es una herencia de mis abuelos y que para mí tiene un valor importante. Y mi papá estaba sufriendo mucho por eso. Y entonces decidí ir al banco y asumir esa deuda. Y yo dije, bueno, si esto está pasando es porque algún propósito viene. Y el primer aprendizaje de esto, Jorge Mario, es que el cielo se mira mejor desde el suelo. Y eso es algo que yo espero no tener que olvidar nunca, porque eso me va a mantener en esas bases de que yo trabajo para Dios y que gracias a Él y a su amor y su misericordia yo soy quien soy y estoy donde estoy. Y durante 3 años vendí chicles en la calle
como les digo, soy chiclera de corazón, pero esa empresa se convirtió en todo un imperio. Todo un imperio, de verdad. Nosotros llegamos a vender entre 4,000, 4,500, casi 5,000, a veces 5,000 chicles quetzales diarios. Y con eso se pagó la hipoteca en su 100%. Yo llegaba al banco el último día de cada mes con aquella cantidad de fichas y billetes, ¿verdad? De 50 centavos en aquel entonces todavía, de a quetzal y demás. Y fichas de a 10, de a 25, de a 5, todavía habían centavos en ese entonces. Y aprendí a que si había que comenzar de cero, no importaba. Y estando en ese ínterin, un día recibo una llamada para mí, don Antonio, ¿verdad? Sigue siendo mi jefe. Justamente el 29 cumplimos 20 años de relación laboral con don Antonio y con don Félix. Y me llama y me dice, mire, vimos su currículum en tecoloco.com. Y yo, la madre, ¿y ahora de dónde me están llamando? Pues yo creo que ya Tecoloco, no sé si existe, pero en su momento fue la primera plataforma en donde tú subías tu currículum para pedir trabajo. Y me dice, y su perfil me encanta. Y mi primera pregunta fue, ¿es una farmacéutica? No. Venga, platiquemos. Y yo le digo, bueno, mire, yo puedo, pero antes de las 4, porque yo de 4 a 10 tengo un empleo que ya no puedo desatender. Y voy a la entrevista y fue una entrevista muy buena y me di cuenta que había una conexión entre ellos y mi persona. Y dije, bueno, Dios dirá si aquí sale o no. Y ellos me cuentan que ya tienen una nueva empresa que está en papeles, pero que es para lanzar un proyecto de biotecnología y preservación de células madre. Y entonces yo dije, wow, eso tiene que ver con la medicina, no es una farmacéutica, pero esto es algo de lo que a mí siempre me ha apasionado, que es la genética. A mí desde muy pequeña la genética ha sido un interés inmenso para mí. Yo tengo más de 25 años estudiando genética y me apasiona y me encanta. Y yo todos los días leo cosas de genética. Y entonces les digo, bueno, miren, si me quieren dar la oportunidad, genial, pero yo de 4 a 10 de la noche vendo chicles en la calle. ¿Cómo? Y yo, sí, de verdad, ¿cómo va a hacer eso? Me dice, pero si usted tiene un currículum increíble, sus referencias son buenísimas. Y yo, sí, yo sé que soy muy buena para trabajar, pero eso es lo que tengo. Y ustedes no me pueden pagar más de lo que me están ofreciendo, que era pues un salario básico, ¿verdad? Y pues si me lo permiten, yo encantada. Y entonces, tiempo después tuve que cerrar mi venta de chicles, ¿verdad? Porque ya no era posible atenderla y gracias a eso pues logramos estabilizarnos económicamente como familia y pues sobre todo liquidar esa deuda para preservar esa herencia que mis abuelos con tanto esfuerzo habían dejado. Y la historia ha sido de aprender durante 20 años, Jorge Mario. Y yo estoy muy agradecida con Tony, con Félix, porque don Antonio y don Félix para mí han sido mis grandes maestros, mis grandes mentores. Me permitieron aprender a ser empresaria con su empresa. Y la confianza que ellos han depositado en mí ha sido increíble, ¿verdad? Para mí Soluciones Genéticas es mi hija mayor, ¿verdad? Es mi primogénita y es una empresa que cuido más que a mi propia vida, porque gracias a Soluciones Genéticas yo descubrí la forma de aprender a ser empresaria. Y he tenido buenos maestros, don Antonio y don Félix, ¿verdad? Y sobre todo, he tenido la bendición de meterme en un proyecto y en un negocio, Jorge Mario, que se alinea con mi propósito de vida, ayudar a las personas. Yo estoy convencida que nosotros venimos al mundo a servir, no a servirnos de los demás. Y sé que mucha gente lo ve como extraño, pero gracias a este sí, a esta oportunidad en Soluciones Genéticas, mi vida ha florecido de una manera increíble. Y entonces hoy mi reto y mi compromiso es ser una empresaria tan buena y tan exitosa humanamente hablando como don Antonio, como don Félix. ¿Verdad? Ellos son como mi prototipo y mi ejemplo a seguir. Y en su momento pues me senté con ellos a decirles que yo también quería emprender, que sentía que estaba lista y pues que me quería retirar, ¿verdad? Y ellos me dicen, no, usted no, ¿cómo nos va a dejar, verdad? Y lejos de decirme, mire, no, me impulsaron. Y me dijeron, bueno, dele, si está segura, necesita algo, quiere que le apoyemos en algo. Y yo, pues miren, no, solo quiero que ustedes me permitan, con que usted cumpla sus responsabilidades y siga liderando este proyecto que usted lo ha montado, porque nosotros ya no sabemos nada de lo que usted ha hecho. Solo sabemos que ha hecho algo muy bueno y que está haciendo que esto funcione. Y así es como nace mi siguiente empresa, Innovagen, ¿verdad? Que es como la hermanita menor de Soluciones Genéticas. Yo las he creado como hermanas, ¿verdad?
Y ahí es donde empiezo a adentrarme ya en algo propio y donde vas descubriendo otro tipo de decisiones, Jorge Mario. Pero en el camino vas entendiendo que tenés que tener mucha resistencia. Me lo decías hace un momento. Ser empresario en Guatemala es un acto heroico. Es un acto heroico. Yo creo que nadie dimensiona lo que significa ser empresario en Guatemala hasta que no está subido en el caballo, ¿verdad? Y lo que implica generar un puesto de trabajo en Guatemala, ya no digamos aquellas empresas que tienen miles de empleados. Entonces, esto te cambia por completo la perspectiva. Y empecé con la informalidad, ¿verdad, Jorge Mario? Porque imagínate que ser chiclera no es algo tan formal que digamos, ¿verdad? No estar bancarizado y demás. Y entendí la importancia también de hacer las cosas bien y formalmente. Porque al final, lo que bien empieza, bien termina, ¿verdad? Y yo creo que eso también es uno de los grandes aprendizajes que he tenido en mi carrera empresarial, que siento que es corta, ¿verdad? 20 años es poquito, y ya en el tema empresarial propio son apenas 14 años, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que no quiero olvidar nunca cómo empecé. Quiero recordarme de cada noche, de cada tarde, vendiendo chicles en la calle, porque eso me va a mantener consciente de dónde vengo y de que el esfuerzo continuo y constante en el largo plazo es lo que te lleva al siguiente nivel. Claro, qué lindo y qué oportunidad tan bella y humilde, que lo veo como un trampolín. Y Heidi, y digamos, ahora con esa expertise que tenés, las bases para ser un buen empresario. Porque creo yo que, digamos, muchas veces perdemos ese piso, ¿verdad? A veces ya está formada la empresa, pero ¿cómo se logra ser ese buen empresario? Yo creo que esta es una tarea permanente, 24/7, que toca estar trabajando y hay una búsqueda constante de cómo ser mejor. Yo siempre he pensado, Jorge Mario, que la salud mental es elemental, ¿verdad? La salud mental es como la base. Después de Dios, la salud mental es como la base, porque sin salud mental es muy difícil que escales las cosas. A mis 20 años, con todo lo que sucedió, la enfermedad de mi hermana, mi papá se había infartado, mi mamá sin empleo, la deuda de la hipoteca, yo sin trabajo, vendiendo chicles en la calle, es demasiado, ¿verdad? Y una de las mejores decisiones que yo tomé en mi vida, y bueno, y eso es gracias a mi mamá también, que me inculcó mucho, yo soy adicta a la lectura, ¿verdad? Para mí leer es vida. Y entonces, leyendo un libro, leí este tema de salud mental y la escritora decía que si uno se sentía deprimido, triste, que uno sentía que había perdido como el gusto a hacer las cosas, se sentía frustrado, que uno tenía que buscar ayuda y salud mental. Y por supuesto, yo en ese momento no me podía permitir pagar un psicólogo, mucho menos un psiquiatra, ¿verdad? Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Pero esta chica recomendaba en su libro Los Neuróticos Anónimos. Y yo dije, ¿y eso qué es? Va? Eso me sonó como Alcohólicos Anónimos. Y entonces me puse a investigar y encontré que existen miles de grupos anónimos, compradores anónimos, codependientes anónimos, neuróticos. Y dije, ay, pare de contar, ¿verdad? Y entonces me di a la tarea de buscar en aquel entonces de páginas amarillas, ahora porque no existía el Google y todo lo que hay ahora, y eso que no soy tan vieja, ¿verdad? Y encontré un grupo de NA. Me encanta contar esto porque creo que es romper un tabú y entender que si tú no estás bien, no puedes hacer el bien. Y como bien dicen en los grupos anónimos, a mí me tomó 3 años hacer mis 12 pasos y creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida después de entregar mi vida a Dios, ¿verdad? Para mí, NA fue un antes y un después en mi salud mental y emocional y que me hizo realmente trabajar en mí, entender que nadie puede dar lo que no tiene. Y que si yo quería llegar a ser una buena empresaria, un buen ser humano, una buena líder, una buena hija, una buena hermana, una buena esposa, una buena persona en la sociedad, primero tenía que trabajar en mí. Que nadie puede dar lo que no tiene. Y que al final, si yo quería un 10 en mi vida, primero yo tenía que buscar trabajar ser un 10 o lo más parecido a.
Y en ese ínterin de salud emocional y salud mental empiezo a encontrar un balance, ¿verdad, Jorge Mario? Y a trabajar mucho en mi autoestima, a entender que el dinero no me determina, que el estatus profesional o empresarial no me determina, sino que lo que me determina es mi esencia humana y todo aquello que yo soy capaz de dar. Y ya no empieza a importarme lo que digan los demás, sino lo que yo pienso de mí misma. Y empiezo a construir desde ahí a una Heidi Juárez, que es la Heidi Juárez con mucha fortaleza que hay hoy, y a la que no tiene miedo de nada porque sabe que hay un poder superior, que para mí es Dios, que está ahí respaldándome en todo momento. Y después de ese proceso de completar mis 12 pasos y recuperar salud emocional y yo seguir vendiendo chicles en la calle y empezar a ser exitosa en la venta de chicles y luego trabajando en soluciones genéticas y empezando a levantar el proyecto y empieza todo a salir bien, empiezo a cuestionarme qué es lo que yo necesito hacer en mi vida para realmente ganarme el respeto de los demás, para que crean en lo que yo estoy pensando y me sigan. Y empiezo a leer muchísimas cosas. Y en ese ínterin sale la película En busca de la felicidad. Y en ese ínterin, cuando yo todavía vendía chicles en la calle, yo leyendo mi libro de Comienza donde estás, del señor Chris Garner, que es en quien se inspiró la película En busca de la felicidad, resulta que traen a Chris Garner a Guatemala. Y me invitan unos amigos a estar en el camerino en una conferencia de prensa para conocer a Chris Garner porque yo quería que me firmara mi libro. Y como Dios me ve con tanto amor y misericordia, ¿verdad, Jorge Mario? Tuve el privilegio y la bendición de tener 5, 8 minutos, no sé cuánto, con el señor Chris Garner. Y cuando él me ve llorando y me pregunta ¿por qué lloras? Yo le digo, me siento tan identificada con su historia. Es que cuando yo vi su película, yo decía, es que esto se queda corto con lo que a uno le toca vivir, ¿verdad? La escena donde el cuate le dice, parquéame mi carro. Y le dice, préstame $5. Y el cuate, ahora la billetera, y eran $5 lo último que tenía. Y pasa, Jorge Mario. Toca momentos en la vida en los que incluso abrir la billetera y no tenés ni un centavo. Mucha gente a veces te dice, es que no puedo creer que no tengas ni 100 pesos. Sí, hay días en los que no tienes ni 100, mucho menos uno. Y es lo que toca en la vida. Y yo estaba tan conectada con eso y le digo, señor Garner, yo tengo dos preguntas para usted. La primera le digo, ¿por qué usa 2 relojes? Porque usa 2 grandes Rolex inmensos y el tipo es un señor grande, ¿verdad? Y me dice, no, es que te recuerdas que hay una escena en la película en donde yo digo que frustrante porque llegué tarde por ir a parquear el vehículo y el inversor me dice, si ni siquiera puedes administrar tu tiempo, ¿cómo quieres que te dé mi fortuna para que la administres? Y entonces yo me he prometido no jugar con el tiempo de nadie, porque el tiempo es lo más escaso que tenemos y el tiempo de los demás es lo más valioso que tú tienes. Yo hoy estoy agradecida contigo porque me estás dando lo mejor que tú tenés, que es tu tiempo, que es limitado. Y entonces le digo, señor Garner, usted en su conferencia de prensa mencionó que usted no contrata MBAs, sino que contrata PhD. Y yo quiero saber dónde se estudia el PhD, porque yo no he entendido eso y yo dije, Dios mío, yo ahorita estoy tronada, estoy sobreviviendo, ¿dónde voy a tener para pagar una universidad para sacar un PhD? Y entonces él se ríe, agarra mi libro, me lo firma, me da su tarjetita y me dice, escríbeme y me encantaría que algún día que visites mi ciudad, me conozcas, mi empresa. Y yo, ay, gracias, yo estaba como en un estado así como de no puedo creer que esté aquí, ¿verdad? O sea, la chica que vende chicles en la calle estaba platicando con Chris Garner. Y entonces me gustó lo que me dijo y eso es otro de mi segundo peldaño después de la salud emocional. Y él me dijo, Heidi, nunca te enfoques en contratar MBAs. Contrata PhD. Los PhD son poor people, smart people, deeply passionate people. Gente con necesidad, pero gente inteligente. Y gente que tenga pasión por querer hacer las cosas. Y creo que para mí, mi segundo secreto ha sido contratar personas con historias de vida. Tú conoces a algunas personas de las que trabajan conmigo y no contrato gente por talento académico, contrato gente por historias de vida. Gente que sé que tiene historias difíciles. Y como yo ya pasé por ahí, ¿verdad, Jorge Mario? Entiendo claramente en el momento en que es mejor darle la mano a alguien, porque a mí, don Antonio y don Félix, sin darse cuenta, me dieron la mano. Y ahora yo solo estoy haciendo lo que ellos en su momento hace 20 años hicieron por mí. Y eso creo que es un peldaño. Soy una persona muy enfocada en las personas, muy enfocada en las personas. Para mí, las empresas son números, claro que sí, pero los números son secundarios. Lo principal es tu gente. Si tu gente está bien, si la familia de tu gente está bien, todo va a estar bien, porque si la familia está bien, tú estás bien.
Pero si tu familia no está bien, tú no vas a estar bien. Y eso creo que para mí es una premisa importante de la empresarialidad. La salud mental tuya, la de tus empleados y sobre todo asegurarte de que tus empleados o tus colaboradores no sean uno más, sino que sean un equipo de trabajo, que sean tu familia. ¿Y tú qué haces con tu familia? La cuidas, la proteges, ¿verdad? Mi tercer elemento más importante, Jorge Mario, es nunca desviarte de tu objetivo, ¿verdad? En países como Guatemala, donde la corrupción es tan alta, es muy fácil que te tienten, ¿verdad? Es muy fácil que alguien te diga, mire, ¿verdad? Pero yo me conecté muchísimo con el episodio de tu papá, que mi mentalidad es muy como la de tu papá. Y yo tengo un dicho que siempre lo utilizo y cada vez que voy a dar alguna conferencia, alguna universidad o voy a dar alguna clase, siempre digo y cierro mis conferencias siempre con esta frase. Orden, disciplina y honestidad superan inteligencia. Y para mí eso es elemental. Como mi mamá siempre decía, si no tienes tu cuarto ordenado, ¿qué vas a ordenar lo demás? ¿Verdad? Si tu mochila no está ordenada, ¿qué vas a ordenar lo demás? Y es cierto. Entonces yo creo que cuidar a tu gente como tu familia es elemental. Tu salud mental es elemental. Y construir sobre las personas desde su historia, porque eso te hace crear un apostolado. Y los apóstoles, ¿verdad? Uno que otro por ahí hizo de las fechorías y uno solo se alejó del rebaño, pero el resto de los apóstoles se encargaron de hacer cosas grandes. Y yo creo en eso, yo creo en desarrollar apostolado con tu gente, empoderar a tu gente. Y creo que algo que he tenido una bendición inmensa es que siempre me he rodeado de gente mejor que yo. O sea, a mí me encanta que mi gente brille. Yo hoy por hoy sé que hacer algo, vayan. Y digo, va a llegar mi gente y está empoderada para tomar decisiones, no te preocupes, dale. Porque eso me hace sentirme de verdad contenta de ver brillar a mi gente, porque si ellos brillan, yo también salgo salpicada de esa luz. Otra cosa que es elemental, ¿verdad? En base a mi frase, el orden, ¿verdad? Uno como empresario tiene que ser orden. Tú no puedes exigir orden si tú no sos capaz de ser ordenado. La coherencia, Jorge Mario, eso es lo más difícil de lograr en la vida, de verdad. Es bien difícil. Pero lo que pensás, lo que decís, que se vea reflejado en tus acciones. Y creo que una cuarta cosa que a mí siempre me dicen y siempre me dicen, es que usted cómo le hace, usted está en todo. Yo no es que esté en todo, lo que pasa es que ejecuto. ¿Verdad? Si a mí me dicen, vamos a hacer esto aquí, perfecto. ¿Quién se va a encargar? Tú, ok, listo. Tal día. Yo ese día en la mañana digo, ya está hecho. Es que fíjense, no, está o no está hecho, a medias no. Yo me quejo de mi mamá, de hitleriana, pero yo resulta que salí 3 veces más hitleriana que mi mamá. Porque yo sí creo que esa formación que me dio mi mamá de que la exigencia es lo que te lleva a la excelencia, yo es algo que replico con mis equipos de trabajo. Otra cosa que es importante es no hay que llevar a la gente a su nivel de incompetencia. A veces creemos que porque una persona es buena y que porque una persona tiene habilidades y le damos tanto que lo llevamos a su nivel incompetente. Y entonces es una responsabilidad de uno. Cuando algo fracasa en el equipo es porque el líder está fracasando, porque el líder está fallando, porque al final, como los hijos, ¿verdad, Jorge Mario? Tú que sos papá, los hijos no hacemos lo que nos dicen, hacemos lo que ven. ¿Verdad? Entonces, yo creo que el ejemplo es esa coherencia y esa base. Mapear valores y principios desde el principio, ¿verdad? Yo siempre he dicho que si no tienes un mapa que te guíe por la ruta correcta, te vas a tardar más tiempo a llegar o posiblemente no vas a llegar, te vas a perder. Y yo creo que algunos le llaman planeación estratégica, yo le llamo la ruta al éxito, ¿verdad? De tener claro cuáles son los pasos que vas a dar y honrarte a ti mismo y honrar a tu equipo haciendo que se cumpla. ¿Verdad? Soñar es espectacular, todos soñamos divino, pero como digo yo, ¿verdad? Estar soñando muy lindo sin poner fechas, compromisos y retos es como estar hablando pendejadas. Y hablar pendejadas es lo que estamos cansados en el mundo. Necesitamos gente que quiera realmente comprometerse con una sola premisa, dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Para mí, ser empresaria no es mi mejor título. De hecho, te diría que es el que pongo quizás de último. Mi mejor título realmente es ser buena persona y hacer las cosas bien. Y eso implica muchísimo más. Y mi segundo mejor título, y porque quien quizás hago yo todo, ¿verdad? Y me esfuerzo un montón, y creo que es el título más importante después del título de ser buena persona, es el de ser la tía Yay.
¿verdad? Porque hay 4 chiquitas que ya son adultas, 4 mujeres excepcionales que me están viendo y que ojalá y a futuro puedan enrutarse en este camino que estoy labrando, porque quiero que ellas, que son la siguiente generación de mi familia, estén convencidas que todo es posible con honestidad y con esfuerzo, pero sobre todo tomado de la mano de Dios. Porque ¿de qué te sirve tener el título de empresario, Jorge Mario? Y eso me encantó cuando lo escuché de tu papá, si te estás, así como dicen, ¿verdad?, pasando encima de los demás. Eso no es ser un empresario exitoso. Ser un empresario exitoso es ganarte el respeto de la gente que trabaja contigo a través del esfuerzo a la par de ellos. Ser un empresario exitoso es reconocer y honrar a las personas con cada esfuerzo que dan. Y lo más importante que he aprendido de ser empresaria es: no soy la única que debe prosperar. No soy la única que debe prosperar. La prosperidad debe ser para todos, porque si no, no estamos prosperando correctamente. Todos nuestros equipos de trabajo, ninguno gana el salario mínimo, porque creemos que si nosotros prosperamos, nuestra gente también debe prosperar, porque gracias a ellos nosotros estamos prosperando. Y eso también es una premisa que yo sé que es difícil en el entorno empresarial de un país como Guatemala, de una región como Centroamérica, pero yo sí creo que el sol sale para todos, no solo para unos cuantos. Y mientras vamos entendiendo eso, vas alcanzando una estabilidad laboral que te permite, como empresario, llegar al siguiente nivel. Yo hoy por hoy me jacto 100%, Jorge Mario, de los 8 proyectos que yo lidero, tengo 0 rotación de personal. 0 rotación de personal. Pero eso es porque los protagonistas de todo son ellos, no yo. Todo lo bueno que a mí me suceda porque tengo un equipo extraordinario, porque tengo gente extraordinaria trabajando conmigo, mano a mano, puño a puño, y porque tengo gente que tiene la capacidad de pensar en locuras como las que yo pienso. Y eso para mí es extraordinario. Y creo que hay que dejar a la gente ser. Nadie va a hacer las cosas como nosotros haríamos. Nosotros los empresarios a veces el ego nos gana un cachito. Pero no, hay que dejar a la gente que ponga al servicio de la empresa y de los proyectos su talento. Y te vas a sorprender, porque van a salir hasta mejor de como tú lo estabas pensando. Entonces hay que empoderar a la gente. Hay que dejar que la gente tenga ese sentido de pertenencia. Es difícil, más para las personas perfeccionistas como yo, ¿verdad? Decir, ay, suelto, ¿será que va a salir bien o no va a salir bien? Pero lo que he aprendido en estos 20 años, Jorge Mario, es que soltar es bueno. Soltar es bueno. Porque lo que no soltas igual se te cae, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son como mis 5 elementos de lo que yo creo como Heidi Juárez que me ha llevado al siguiente nivel de la empresarialidad. Buenísimo, y gracias por compartirlo. Heidi, contanos un poquito de tu experiencia. Ganaste un reconocimiento por una universidad de las mejores del mundo, de Latinoamérica. Contanos esa experiencia. Ay, Dios mío, mira que esas son las cosas que, eso sí me cuesta a veces, ¿verdad? Pero bueno, sí, en los últimos años creo que han venido cosas muy interesantes a mi vida. Eso es nada más consecuencia de hacer las cosas bien, Jorge Mario. Desde hace muchos años, yo creo que lo hablé contigo en su momento, alguna vez que estuviste en la oficina. Yo hace muchos años, cuando fundé Innovagen, empecé netamente Innovagen con una sola premisa: ayudar a las familias que luchan por ser papás y mamás, porque la infertilidad es una realidad, ¿verdad? Hoy sabemos que la infertilidad es algo que existe, la OMS lo ha declarado claramente, el 17.5% de la población sufre infertilidad. Y esto significa que 1 de cada 6 parejas va a ser un camino bien largo y tormentoso y doloroso para lograr tener ese título de ser papá y mamá, que creo que es el título más extraordinario que un ser humano puede tener. Pero tú sabes que en nuestros países, por ser países en desarrollo de tercer mundo, es sumamente complicado acercar tecnología de diagnóstico y biotecnología para dar tratamientos como se obtienen en Europa o en el continente asiático. Es sumamente difícil. Y la verdad es que Innovagen surge para llenar esa necesidad que en su momento nos tachaban de locos, pero hoy sabemos que no estamos locos, que estamos atendiendo una categoría que cada vez es más creciente. Y entonces tenía un concepto de desarrollar una línea de salud reproductiva, pero específica para infertilidad, no para todo el mundo y Raimundo, ¿verdad? Sino específica para fertilidad. Y yo dije, ¿cómo he hecho andar ese proyecto? Y gracias a tu esposa, la Vero, que ya sabes que yo soy fan de la Vero,
Un día la Vero estaba hablando en sus redes de que Banco Industrial y que Leeds Academy de INCAE y que yo dije, esta Vero, esto que está diciendo, qué interesante. Y les dejo por aquí el link. Cuando le di clic al link y vi un gran formulario, ustedes dije yo, ay no, yo ahorita no tengo tiempo para llenar esto. Pero en la noche, cuando empecé a cerrar las ventanas de mi celular, encontré el formulario. Y dije, bueno, la Vero dice que uno no pierde nada postulándose y me postulé. Y ahí viene también la importante de estar uno listo para las oportunidades, porque tenía todos mis datos, tenía mis archivos de todo, la patente, certificados de pagos de impuestos, reporte de ventas, estados financieros y un montón de cosas que te pedían para poder postular a tu empresa y desarrollar un proyecto. Esto era una aceleradora de negocios. Y pues, ¿qué te vas a creer que hay un bootcamp para filtrar, ¿verdad? Porque éramos como 90 o 100 y después se filtró y solo habían 40 becas y yo, ay, Dios mío, bueno, dije a ver si me gano una. Y en ese interim hago el bootcamp, que fue más de un mes, no a sacada de jugos, pero aprendiendo muchísimo, conectándome a las clases y demás. Y de repente me llega el correo de que había sido seleccionada y que había ganado una de las 40 becas de Centroamérica. Y yo, wow, qué emoción. Pero al segundo me llega un correo que me decía que siempre sí, pero no. Y entonces dije yo, a la gran, qué alegro más, pero bueno, no era para mí. Y entonces dije, voy a contestar este correo, voy a ser educada, ¿verdad? Y contesté ese correo, mira, muchas gracias, me hubiera encantado ser parte de esta edición, pero entiendo que pues esta vez no. Y en el segundo que yo le doy send al correo, recibo una llamada de Costa Rica donde me dicen, no, se me fue ese correo, tú sí estás, por favor, el primer correo es el correcto. Y entonces yo dije, uy, esa fe que tengo no está muy fuerte, ¿verdad? Porque yo ya estaba así como de bajón. Y decidí desarrollar mi proyecto de esta línea de productos para infertilidad, pero meterme de cabeza. Me senté a hablar con mis equipos y les dije, bueno, miren, pues mucha, me gané esta beca. Y ustedes saben que yo soy de la opinión que si lo vamos a hacer bien. Si no, mejor decimos no y que alguien más lo haga. Y durante 9 meses desarrollé el proyecto. Y la verdad, Jorge Mario, me metí de cabeza. Y eso nos llevó a nosotros a llegar, ahí sí que a la mesa grande, con el mejor productor de las cepas de esta línea a nivel mundial y a firmar un acuerdo de colaboración por muchos años para nosotros ser el ente y tener nuestro mix de esas cepas originales directamente para nuestros productos. Y entonces eso fue como un efecto dominó que cascadeó un proyecto que se lanzó, que hoy es una realidad. Estamos entrando ya a toda Latinoamérica. Y ha sido apasionante conocer los países de Brasil, Argentina, temas de registros sanitarios, México, Panamá, ¿verdad? Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Y es todo un mundo nuevo que estoy también aprendiendo y descubriendo. Y el proyecto fue tan exitoso que pues lo presenté, ¿verdad? El examen final era un pitch de 3 minutos. Y oye, con lo que me encanta hablar, ¿cómo voy a condensar todo lo que quiero decir en 3 minutos? Pero se logró. Y resulta que pues me gané el premio Guatemala. Y eso me puso en un foco importante para que otros desarrolladores empezaran a ver que había un proyecto que podía escalarse y que podía generar impacto pues más allá de lo que se había pensado. Y ese premio de Leeds Academy pues también me dio muchas otras bendiciones, Jorge Mario, que me llevó a ganarme una siguiente beca. Y esta beca fue con INCAE también, pero fue en otro programa que es el CAHI, que es el Central American Health Innovation, del cual justamente la próxima semana viajo a mi graduación y que aprovecho para hacer el comercial que pues me estoy graduando con distinción, ¿verdad? Wow, felicitaciones. Y ser una CAHI también es algo que para mí es mucho orgullo porque sabemos muchos CAHIs en Latinoamérica, pero pues somos apenas 128 CAHIs en toda Latinoamérica. Y saber que estoy llevando en alto Guatemala con proyectos que impactan la salud y que generan desarrollo y cercanía a la mayor cantidad de la población, para mí es importante. Y justamente esta mañana publicaba que pues he recibido una notificación también de INCAE, ¿verdad? Donde el 10 de abril pues van a darme un reconocimiento como pues mujer de impacto y liderazgo en la región, algo que no me esperaba. Pero como puse hoy justamente en mis redes, este no es un reconocimiento que viene para Heidi Juárez. Es un reconocimiento que viene para los equipos con los que trabajo, porque gracias a ellos esto se ha podido dar, porque Mario, yo creo que el reconocimiento más grande es para mi gente, porque gracias a ellos yo puedo estar enfocada en esto y sacar adelante estos proyectos que hoy nos dan una visibilidad interesante. Pero son solo eso, reconocimientos, ¿verdad? Que se agradecen y se atesoran con el corazón, porque
creo que el reconocimiento más importante es para el que estoy trabajando el día que mi corazón dé el último latido. Cuando me digan si gané o no el examen y me digan si tengo el derecho de pasar por esa puerta que me va a llevar a lo que yo creo que es algo mejor que esto, en donde sé que seguramente está una paz y un paraíso perfecto al lado de quien es el dador de todo. Para mí ese es el reconocimiento por el que estoy trabajando fuertemente. Lo terrenal aquí se va a quedar. Yo no me voy a dar absolutamente nada, ni los zapatos, porque creo que ni le ponen zapatos a uno. Pero lo que sí tengo claro es que estoy trabajando durante el tiempo que Dios me está dando en esta vida, Jorge Mario, para alcanzar ese reconocimiento que quiero, que es una vida eterna con la satisfacción de haberme ido dejando el mundo mejor de como lo encontré. Ese creo que es el mejor reconocimiento por el que estoy luchando. Y como te lo vuelvo a decir, ya vas, si no es que ya lo tenés, de verdad. Y Heidi, nuestro podcast Ser Más. ¿Cómo, desde tus propias palabras, con base en tu experiencia, lectura, nos das esos tips para que en la vida seamos más desde el ser? Qué pregunta más difícil, pero te voy a contestar desde lo que yo creo y desde lo que a mí como Heidi Juárez me ha servido. Yo sí estoy convencida que la bendición viene por la acción. Estoy convencida de que todo lo que va a suceder en tu vida va a suceder por tus buenas o tus malas decisiones. Pero también estoy convencida que vas a tomar mejores decisiones si te preparas, si te enfocas en aprender, en conocer, en descubrir y sobre todo que cada decisión que tomes estés convencido que está pegada a tus valores, a tus principios, pero sobre todo a tu propósito de vida. Para mí, como decía el profesor Stephen Covey, que en paz descanse, empezar con el fin en la mente es algo esencial, porque entonces si sabes qué es lo que quieres, vas a encontrar la ruta para llegar a donde quieres. 2, yo sí creo, Jorge Mario, que te lo decía hace un rato, el título más importante que se puede alcanzar en la vida es el de ser buena persona. Y para ser buena persona tienes que entender que hay áreas que son esenciales. La primera es lo espiritual, independientemente de la creencia de cada persona, pero tienes que trabajar en tu espíritu. Porque si trabajas en tu espíritu vas a poder educar tu voluntad. Y si educas tu voluntad vas a poder desarrollar carácter. Y si desarrollas carácter vas a poder tomar buenas decisiones. Y si tomas buenas decisiones vas a cumplir sueños y metas. Y si cumples sueños y metas y tienes buenos valores y principios, vas a compartir tu bendición con los demás. Y donde tú ayudas a los demás a ser mejor, tú te vuelves una mejor persona. Qué lindo. Mejor no se pudo decir. Gracias, Heidi, por compartir tu experiencia de vida. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos nuestros oyentes y que nos ven por YouTube. Gracias, que Dios te siga bendiciendo por ese corazón generoso. Gracias porque desde el día que te escribí, sin dudarlo, sin poner pero, contá conmigo. Gracias y de verdad con humildad. Pero lo siento, gracias amiga por estar ahí y colaborar con este podcast, pero también siendo la diferencia en Guatemala y poniéndola en alto. Gracias a ti, Jorge Mario. De verdad, el privilegio es mío y te lo repito, solo ves en mí lo que hay en ti. Muchas gracias. Gracias. Para no perderse estos episodios y más, sigan el canal de YouTube y también Spotify y no se pierdan estos capítulos que estoy seguro que serán de mucho provecho y bendición para ustedes.